¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Moreno Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Producción en la Universidad EAN. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema de aleaciones metálicas y polímeros. Aleaciones metálicas. La aleación consta de dos o más elementos químicos, de los cuales uno por lo menos es metal. Esta consiste en dos formas básicas, las cuales son soluciones sólidas, estructura cristalina de soluto se mantiene durante la aleación, y compuestos intermetálicos, las estructuras conformadas por dos metales cuyos átomos de soluto están presentes en los átomos de solventes en ciertas proporciones. Las propiedades y el comportamiento de metales y aleaciones dependen de la composición, su estructura, el historial de procesamiento y el tratamiento térmico que reciban. Estas involucran procesos y métodos de manejo para su utilización tales como la forja, la extrusión, laminación en caliente y frío, fundición de metales y aleaciones, trefilado y embutición profunda. Adentrándonos un poco más, para verificar que la temperatura, la composición y las fases presentes en un sistema de aleación estén en equilibrio, es decir, su estado no varía en el tiempo, se utilizan los diagramas de fase, tal como se evidencia en la gráfica superior de la parte izquierda. En el eje vertical tenemos la temperatura y en el eje horizontal la fracción de peso. En el diagrama de equilibrio de hierro-carbono se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura. El caliento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente para que los procesos de homogenización puedan completarse satisfactoriamente y no generen problema alguno. Las fases de la aleación son austenita, hierro duro; ferrita, hierro blando; cementita, carburo de hierro; perlita, 88% ferrita y 12% cementita; ledeburrita, ferrita, cementita, eutéctica, 4,3% carbono; vainita y martensita. Las reacciones invariantes son la reacción peritéctica, reacción eutéctica y reacción eutectoide. Pasando a la fabricación del acero, encontramos cuatro grandes grupos, que son el acero al carbono, el acero aleado, el hierro fundido y el acero inoxidable. El acero al carbono. Este se clasifica de acuerdo al porcentaje de carbono disuelto, es decir, cuando mayor sea el porcentaje, este presenta más dureza y más resistencia a la tracción de la siguiente manera. Extra suave. El porcentaje de carbono va de 0,1 a 0,2 y su resistencia de tracción es de 35 kilogramos por milímetro cuadrado. Suave. El porcentaje de carbono va de 0,2 a 0,3 y la resistencia de tracción es de 45 kilogramos por milímetro cuadrado. Semisuave. El porcentaje de carbono es de 0,3 a 0,4 y su resistencia es de 55 kilogramos por milímetro cuadrado. Semiduro. El porcentaje de carbón va de 0,4 a 0,5 y su resistencia es de 65 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Duro. El porcentaje de carbono va de 0,5 a 0,6 y su resistencia de tracción es de 75 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Extra duro. El porcentaje de carbón va de 0,6 a 0,7 y su resistencia de tracción aumenta hasta 85 kilogramos sobre milímetro cuadrado. El acero aleado. Este es utilizado cuando la resistencia y otros requisitos de ingeniería no son demasiado rigurosos, es decir, no necesitan un control de calidad muy extenso. Hierro fundido. Se funde fácilmente, son muy fluidos en estado líquido, se solidifican con una contracción entre leve y moderada durante la colada y el enfriamiento. Tienen un amplio rango de resistencia y dureza y son muy fáciles de maquinar. Acero inoxidable. Tienen excelente resistencia a la corrosión debido a su alto contenido de cromo. Existen cuatro tipos: ferrítico, martensítico, austenítico y endurecido por precipitación. Pasando un poco más a los procesos, encontramos diferentes procesos para las aleaciones metálicas. Aquí, por ejemplo, tenemos el austemple, que es el proceso de templado instantáneo, por el cual el acero en estado austenítico es templado térmicamente en un baño líquido a una temperatura superior. Este se mantiene así por un intervalo de tiempo bastante corto, de manera que se evite que la austenita se transforme y luego se deja enfriar a temperatura ambiente. El martemplado es un proceso de enfriamiento usado para disminuir la distorsión y la fisuración de los aceros que se puede desarrollar durante un enfriamiento no uniforme del material. Recocido es un relevado de esfuerzos
interiores, el cual ablanda parcialmente los aceros bajos en carbono trabajados en frío, puesto que lo relaja todos los esfuerzos internos que han sido provocados en el trabajo en frío. Normalizado. Es el tratamiento térmico en el que el acero se calienta en la región austenítica y después se enfría en aire en reposo. ¿Con cuál propósito? Es básicamente incrementar la solidez del acero y reducir la segregación de los componentes. Al final obtendremos la refinación de la estructura del grano. Y por último tenemos el revenido, que es el proceso de recalentar un acero templado para incrementar su tenacidad y ductilidad. En dicho proceso la martensita se transforma en mantercita revenida. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que es polímeros. Los polímeros básicamente es un material construido por moléculas formadas por unidades constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada. Dado el gran tamaño de estas moléculas, reciben el nombre de macromoléculas, las cuales se enlazan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena, tal como lo representa la figura de la parte superior. Estos se dividen, de acuerdo a su origen, en polímeros naturales, polímeros sintéticos y estructuras cristalinas de Corindon, según sus propiedades físicas, en termoplásticos, elastómeros y termofijos. ¿Qué son los polímeros naturales? Estos polímeros naturales son aquellos que provienen de los seres vivos. Dentro de la naturaleza existe una gran diversidad de ellos. Tenemos, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, son todos polímeros naturales cuya función cumplen en los organismos y por tanto se les llama biopolímeros. Otros ejemplos son la seda, el caucho, el algodón, la madera, la quitina, entre otros. Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio. Estos están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semisintéticos son el resultado de la modificación de un monómero natural. El vidrio, la porcelana, el nylon, el rayón, los adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, mientras que la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado son ejemplos de polímeros semisintéticos. Por último tenemos la estructura cristalina de Corindon. Son los iones de oxígeno que se localizan en los puntos de la red de una celda unitaria hexagonal compacta, básicamente, como se evidencia en la figura del lado izquierdo. Vamos a pasar a describir cada uno de este tipo de polímeros. Termoplásticos. Es un tipo de polímero que tiene la facilidad para ser fundido, por lo tanto puede ser moldeado. Si tiene una estructura regular y organizada, pertenecen a la subdivisión de los cristalinos. Sin embargo, si su estructura es desorganizada e irregular, se consideran amorfos. Elastómeros. Son polímeros que, aunque pueden ser deformados, una vez que desaparece el agente que causó la pérdida de su forma, pueden retornar a ella. Tienen la propiedad de recuperar su forma al ser sometidos a una deformación. Y los termofijos, como último, son polímeros que no se pueden fundir a través de un proceso de calentamiento simple, ya que su masa es tan dura, pero tan dura que necesita temperaturas muy elevadas para sufrir algún tipo de destrucción. Entrando un poquito más al tipo de reacciones, tenemos las reacciones de polimeración. Allí los polímeros se forman a partir de monómeros polifuncionales a través de diversas reacciones. La unidad repetitiva tiene una forma molecular diferente a la de los monómeros de partida, tras la eliminación o condensación de algún grupo de partida. Las reacciones de adición. Allí las unidades repetitivas de los polímeros de adición tienen la misma forma estructural que su monómero, aunque su distribución en los enlaces internos cambia. El grupo más importante de polímeros de adición corresponde a los formados a partir de monómeros, los cuales contienen un doble enlace carbono-carbono. Las estructuras de los materiales termoplásticos parcialmente cristalinos. Realmente se cree que el polietileno cristaliza con una estructura de cadena plegada con una celda ortorrómbica. La cristalización completa nunca se alcanza, ni siquiera con materiales poliméricos que son altamente cristalizables debido a las marañas e cruzamientos moleculares. La cantidad de material cristalino que existe dentro de un termoplástico afecta su resistencia a la tensión. En general, podemos decir que cuando el grado de cristalinidad aumenta, la resistencia del material aumenta también. Por último, tenemos la solidificación de termoplásticos parcialmente cristalinos. Cuando este material se solidifica y se enfría, se presenta una repentina disminución del volumen específico. Esta disminución de volumen específico es causada por un empaquetamiento más eficiente de las cadenas del polímero formando regiones cristalinas. ¿Cuáles son los pasos de la polimerización en cadena?
Básicamente son tres. La iniciación es la provocada por la acción de peróxidos orgánicos. Estos mediante el calor o radiación rompen su estructura para dar lugar a radicales libres, es decir, que tienen electrones libres en su última capa de valencia, los cuales obligan al desdoblamiento del doble enlace. Propagación es básicamente el proceso de crecimiento de la cadena del polímero por la adición sucesiva de unidades de monómero. Y por último tenemos la terminación, el cual es el crecimiento de la cadena que acaba cuando se produce la unión del extremo de la cadena en crecimiento con un radical libre, a lo que se le llama finalizador, o por la unión de los extremos de dos cadenas en crecimiento simultáneo. ¿Cuáles son los métodos de polimerización industrial? Tenemos la polimerización en masa, que es la polimerización directa del monómero líquido a polímero en un sistema de reacción en el cual el polímero permanece soluble en su propio monómero. Tenemos la polimerización en suspensión. En este proceso se usa agua como medio de reacción y el monómero se dispersa en lugar de disolverse en el medio. Los productos de polímeros se obtienen en forma de pequeñas perlas que son filtradas, lavadas y secadas para formar polvos de moldeo. Tenemos la polimerización en solución. En este proceso se usa un disolvente para el monómero, el polímero y el iniciador de la polimerización. La dilación del monómero con el disolvente reduce la velocidad de polimerización y el calor desprendido por la reacción de polimerización es absorbido por el disolvente. Por último, tenemos la polimerización en emulsión, el cual es un proceso de polimerización que tiene que ver con la mezcla de fases no combinadas. ¿Cuáles son los procesamientos de los materiales termoplásticos? Tenemos moldeo por inyección. El proceso de moldeo por medio del cual un material plástico reblandecido por calor se hace pasar a presión por un cilindro de tornillo sin fin hasta la cavidad de un molde relativamente enfriado que da al plástico la forma deseada. Tenemos la extrusión. Un material plástico reblandecido es forzado a pasar a través de un orificio, produciéndose así un producto continuo. Y tenemos el moldeo por soplado, que es un método de fabricación de plásticos en el que un tubo hueco es forzado a tomar la forma de la cavidad de un molde mediante aire a presión aplicado en el interior. Para concluir, tenemos los procesamientos de los materiales termofijos. El termoformado es el proceso en el cual hojas o películas de polímeros se convierten en productos útiles mediante la aplicación de dos variables, que son el calor y la presión. El moldeo por compresión es el proceso de moldeo en el cual el compuesto que se va a moldear se coloca primero en una cavidad del molde. Luego se cierra dicho molde y se aplica calor y presión hasta que el material se fragua. Finalmente tenemos el moldeo por transferencia, cuyo proceso para moldear un termofijo en el cual el compuesto que se va a moldear se reblandece inicialmente por calentamiento en una cámara de transferencia y luego este es empujado bajo alta presión al interior de una o varias cavidades del molde para su fraguado final. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido clara la explicación.